muchísimo placer trabajar con ustedes, compartir hoy un tema que es un tema muy querido para mí, porque trabajar considerando la diversidad de niños, niñas y adolescentes que nosotros tenemos en nuestras aulas significa atender a cada una de sus trayectorias, significa tratar de que cada uno de ellos aprenda y desarrolle las competencias necesarias para poder insertarse en este mundo complejo que nos toca vivir. Voy a compartir con ustedes una pantalla y, por supuesto, después vamos a poder dialogar acerca de este tema. Nosotros históricamente venimos de una escuela homogénea, una escuela donde todos los estudiantes hacen lo mismo, la misma tarea, a la misma hora, en el mismo momento, con los mismos recursos, en el mismo tiempo, partiendo de esa idea de que adentro de un aula, voy a decir esto entre comillas, son todos iguales. En los últimos años hemos visto un recorrido bien interesante que aparece en los diseños curriculares, que aparece como reconocimiento de la diversidad, atendiendo a muchas cuestiones como la diversidad de intereses de los estudiantes, el desarrollo de distintos modos de aprender, el desarrollo de distintos tipos de inteligencia con los aportes de la psicología cognitiva, por supuesto, trayectorias diferentes, culturas diferentes y lenguajes, idiomas familiares diferentes, hace hoy que todas nuestras aulas sean heterogéneas, que no podamos de ninguna manera decir que tenemos un aula homogénea, ¿no? Y entonces allí se nos plantea una interesante y desafiante tensión entre cómo hacemos para construir lo común entre todos los estudiantes de una región, de un país, y al mismo tiempo reconocer la diversidad. Sí, sabemos que aprendemos de manera diferente, a algunos les gusta o aprenden mejor leyendo, otros escuchando, otros observando, otros experimentando. Sabemos también que podemos estar haciendo distintas actividades al mismo tiempo, tener en un aula un grupo de niños haciendo una tarea y otro grupo haciendo otra tarea, y al mismo tiempo sabemos que hoy, por ejemplo, los adolescentes pueden estar escuchando música y al mismo tiempo chateando por el WhatsApp con un amigo, y al mismo tiempo tratando de resolver una tarea. Sabemos que hoy prestar atención ha cambiado y los estudiantes suelen prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo. Y eso genera de alguna manera un modo diferente también de aprender. También sabemos que necesitamos tiempos diferentes para resolver una tarea y también sabemos que nuestros intereses no son los mismos, que no todos los que estamos adentro de un aula pensamos de la misma manera. Entonces, la pregunta que hacemos es cómo hacemos para trabajar con toda esa diversidad, pero al mismo tiempo, cómo hacemos para que haya un recorrido común, que haya algunas cuestiones, por ejemplo, uno diría, nosotros somos responsables de alfabetizar a todos los niños pequeños, todos los niños que ingresan a la educación básica, y no queremos dejar afuera a ningún niño, y eso sería común para todos. Ahora sabemos que lo pueden hacer con tiempos diferentes, con recursos diferentes, con materiales diferentes, y entonces ahí se nos abre un panorama en términos de la enseñanza, ¿no? De cómo la enseñanza tiene que pensarse en términos de ofrecer opciones a los estudiantes. Entonces quiero tomar un primer ejemplo, tomando este concepto tan maravilloso de Howard Gardner de puertas de entrada al conocimiento,
él hace muchos años que habla de este tema y dice que cuando nosotros queremos empezar a enseñar algo nuevo a nuestros estudiantes, es decir, cuando queremos conectar a nuestros estudiantes con un aprendizaje nuevo, él dice que deberíamos ofrecer muchas puertas por donde entrar a ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que él sostiene es que algún estudiante le gusta o se conecta mejor con el aprendizaje entrando por una puerta, si uno hiciera simbólicamente la idea de entrar a un aula por distintas puertas de entrada, ¿no? Y a otro estudiante se conecta mejor entrando por otra puerta de entrada, ¿no? Y él hace una primera clasificación, ¿no? Habla de puertas de entrada narrativa, que es cuando, por ejemplo, uno inicia un tema nuevo a partir de un cuento, de un relato, de contar una anécdota, que sería una puerta de entrada narrativa. Pero también podemos entrar por una puerta de entrada estética, mostrando una pintura o a través de una canción, o podemos entrar por una puerta de entrada experiencial, a partir de hacer algo, una experiencia. Y entonces lo que Gardner plantea es ofrecer distintas puertas de entrada para que cada estudiante encuentre una puerta por donde entrar. Y por supuesto, si yo tengo 30 estudiantes en un curso, de ninguna manera estoy pensando en 30 puertas de entrada diferentes. Estoy pensando en 2 o en 3, que eso es mucho mejor en términos de atender a la diversidad que entrar por una única puerta, ¿no? A modo de ejemplo. También en esta idea de aprender con ritmos diferentes, nosotros tenemos hoy una diversidad de tiempos, de cómo está dividido el tiempo escolar en los modelos híbridos, donde tenemos algo de presencialidad, algo de virtualidad sincrónica, algo de virtualidad asincrónica, algo de totalmente a distancia o remoto, ¿no? Y entonces tenemos ahí una decisión de qué es lo que vamos a hacer cuando están todos juntos y qué podemos proponerles en términos de enseñanza, por ejemplo, cuando los estudiantes están cada uno en su casa de manera asincrónica. Y entonces ahí hay algo de la decisión del uso del tiempo pensado desde una propuesta pedagógica, no solamente de que ahora tengo 40 minutos o tengo 2 horas en un Zoom o en una actividad asincrónica. Entonces, cuando pensamos en la enseñanza desde la diversidad, pensamos en cómo organizar ese trabajo, y aquí algunas pistas que ahora, a medida que avance en la presentación, también les voy a ir mostrando ejemplos, ¿no? Bueno, la primera es formular tareas de aprendizaje que tengan sentido. Cuando yo planteo una tarea que es, por ejemplo, simplemente copiar de un libro las ideas principales, y eso no está puesto en un contexto de entender cuál es su sentido, para qué es lo que estoy buscando cuando hago esa tarea, estoy de alguna manera contribuyendo a proponer tareas de enseñanza que no tienen sentido para el estudiante. Y sabemos que cuando el estudiante no le encuentra sentido, tiene más dificultades para conectarse con ese aprendizaje. La segunda pista es preparar diferentes alternativas de abordaje de un mismo tópico, permitiendo que los estudiantes elijan, ¿no? Un poco el ejemplo que les mostraba recién de las puertas de entrada, ¿no? Ofrecer algunas opciones para que sean los estudiantes quienes elijan por cuál puerta de entrada querrían entrar, a empezar a conectarse con ese conocimiento, con esa capacidad que tienen que desarrollar. También establecer algunas rutinas, porque para trabajar en la diversidad necesito primero haber establecido algunas rutinas de pensamiento y algunas rutinas de organización. Por ejemplo, organizar el horario, si tenemos un encuentro sincrónico como este, supónganse que dura 1 hora, entonces This meeting is being recorded. puede efectivamente
organizar una rutina del uso del tiempo, donde los estudiantes pueden saber que los primeros 10 minutos de cada vez que nos encontremos de manera sincrónica, vamos a, por ejemplo, a poner en común algún trabajo que hicieron en modo asincrónico, que después vamos a tener un momento donde los vamos a dividir en grupos, es decir, hay algo de la organización que tiene que convertirse para los estudiantes en una rutina para poder saber, bueno, cuándo trabaja solo, cuándo trabaja con otros, cuándo puede elegir, cuándo no puede elegir porque están todos trabajando sobre la misma tarea. Entonces, en esa organización necesito crear espacios y tiempo en esas rutinas para hacer visible los propósitos de la tarea, las metas que tienen que alcanzar, las capacidades y competencias que tienen que alcanzar. Puedo usar, por ejemplo, y muchos usan en el trabajo pensado en un aula heterogénea, contratos pedagógicos, ¿no? Que son esos acuerdos que se hacen, que los estudiantes firman un acuerdo, a qué se comprometen ellos, por ejemplo, en el trabajo con este proyecto, a qué me comprometo yo como profesora, ¿no? Y esos acuerdos se revisan periódicamente y de alguna manera funcionan también dentro de esa evaluación formativa, de ese trayecto que nosotros queremos que los estudiantes recorran para lograr a lo largo de la escolaridad ser estudiantes autónomos. También algunas pistas para cómo promover agrupamientos flexibles, que en un ratito les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo podemos hacer ahora en la virtualidad, digamos ahora en modalidad sincrónica o asincrónica. Y también hay algo de la organización de esta tarea que implica que nosotros tenemos que conocer un poco más a nuestros estudiantes para poder pensar en esa diversidad de nuestras propuestas de enseñanza. Conocer, hoy en día, para muchos autores, dicen que hay que empatizar con los estudiantes, y eso implicaría conocer la cultura, sus hábitos de comunicación, estoy pensando particularmente en los adolescentes, los productos mediáticos que eligen, o sea, con qué herramientas trabajan, a qué juegos juegan en red, cuáles son las series, si miran series, qué tipo de series miran, ¿no? Esa idea de conocerlos un poco más, no solo por su trayectoria o cómo está conformada su familia, que esa en general es una información que disponemos bastante sencillamente adentro de las instituciones, sino indagar estos aspectos que tienen más que ver con los intereses, con en qué ocupan el tiempo por fuera de la escuela para poder ver qué de eso nosotros podríamos considerar para cuando nosotros les ofrecemos opciones. También entender, para eso hay un ejercicio bien interesante que es que cada estudiante pueda definir lo que se llama entornos personales de aprendizaje, que es una imagen donde cada estudiante pone alrededor suyo, puede ser sobre su fotografía, todas las aplicaciones que usa. Si usa Facebook, si usa Instagram, cualquier aplicación que use como para entender en qué mundo tecnológico se está moviendo ese estudiante. Además de eso, digo, de saber sus entornos, de conocer, de preguntar acerca de redes, series, juegos y demás, también tengo algunos ejemplos muy concretos, esto con estudiantes de distintos niveles de escolaridad y por supuesto todos estos ejemplos que yo estoy mostrando hay que adaptarlos, algunos se adaptan mejor a niños más pequeños, otros a adolescentes, pero los puedo ir adaptando. En este ejemplo les pedimos a los estudiantes que nos escriban un mail o que nos manden un WhatsApp, un audio, y yo les digo que lo que les voy a pedir me va a ayudar a entender mejor cómo ellos aprenden, ¿no? Y entonces les damos un ejemplo de una lista sobre lo cual podrían escribir, grabar, dibujar, depende de la edad, les decía, por ejemplo, contar cuándo aprendió algo realmente bien, cuándo el estudiante piensa que aprendió algo realmente bien, y no tiene que ser algo escolar, pudo haber aprendido bien a hacer un tutorial, a bajar
una aplicación, a cocinar, a cuidar a un hermano, ¿no? Bueno, y preguntarle qué es lo que piensa que lo ayudó a aprender a hacer eso, ¿no? Preguntarle cuáles son las 3 cosas que más le gustan de lo que hace en la escuela, y que lo ayuda a aprender. Si le gusta leer o le gusta que alguien le lea, si le gusta dibujar algo desconocido o algo conocido, si le gusta trabajar solo o con un compañero, ¿no? Preguntarle cuántas veces le resultó difícil aprender algo, ya sea en la escuela, ya sea en su casa. Preguntarle qué más le gustaría que yo sepa para ayudarlo mejor a aprender. Fíjense que estos son modos diferentes, estrategias diferentes para empatizar, para saber quién es ese estudiante, para poder hacer propuestas de enseñanza. Entonces, si yo tengo información suficiente de los estudiantes, puedo también plantear diversidad de recorridos. Diversidad de recorridos con la idea de que no todos los estudiantes estén haciendo lo mismo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ejemplos de diversidad puedo tener? Miren, puedo tener diversidad de saberes. Entonces, algunos estudiantes, por ejemplo, supónganse que estamos trabajando con un tema particular de la historia, y entonces algunos estudiantes pueden optar por tomar los aspectos económicos de ese contexto histórico, otros los aspectos políticos de ese periodo histórico, otros los aspectos culturales, ¿no? Y estaríamos trabajando todos sobre el mismo periodo histórico, pero cada uno podría elegir un aspecto que le interesa, que le resulta más interesante, con un propósito de que todos comprendan qué sucedió y por qué sucedió lo que sucedió en ese contexto histórico. Lo mismo podríamos hacer con fuentes de información. Algunos estudiantes pueden elegir trabajar con entrevistas, ¿no? Otros estudiantes con algunos sitios en internet, otros estudiantes con voces diferentes, con, por ejemplo, modos diferentes de interpretar ese periodo histórico. Podríamos tener diversidad de recorridos con tareas. A algunos estudiantes les gusta más filmar, otros les gusta más escribir, otros les gusta más, por ejemplo, buscar información en internet. Entonces podríamos tener diversidad en la distribución de tareas. También en el uso de recursos, podemos ofrecer, si tenemos acceso a la tecnología, distintas herramientas digitales y los estudiantes pueden elegir con cuál trabajar. Podríamos diversificar las producciones finales que les pedimos. Por ejemplo, si estamos trabajando por proyectos, les decimos que el trabajo final para presentar cuando termine el proyecto puede ser un video, puede ser una carta de lectores que escriban para un diario, puede ser una grabación en audio con recomendaciones, y entonces les estamos ofreciendo que elijan producciones finales. También modos de agrupamiento, y aquí me permito mostrarles una imagen de cómo hoy, si tengo conectividad, podría trabajar con diversidad de agrupamientos y al mismo tiempo construir lo común. Fíjense en esta autopista, de alguna manera en esta ruta, la línea naranja sería lo común, sería ese camino que tenemos que en algún momento atravesar todos los estudiantes para llegar al desarrollo de la competencia que queremos alcanzar. Y entonces eso significa que yo, por ejemplo, pertenezco a un grupo de tercer año, pero por la tarde, y con una modalidad bien flexible, puedo pertenecer, por ejemplo, a un grupo flexible por intereses. Y ese grupo puede funcionar por 2 semanas, por 3 semanas, o sea, no es el grupo eterno, no es que estoy todo el año con ese grupo, donde nos juntamos allí estudiantes de tercero, de cuarto, de segundo, que nos mueve el interés común por un tema. Supónganse que nos interesan los planetas, y entonces los miércoles a la tarde, justamente digo a través de una plataforma, porque no podríamos hacerlo hoy de manera presencial,
por el cuidado que tenemos que tener, nos juntamos 20 estudiantes de distintas edades que nos interesa el tema de los planetas. Lo mismo podemos hacer con grupos flexibles por tarea, nos juntamos todos los que nos gusta grabar audios, podcasts con música o grabar lecturas. También nos podemos juntar por proyectos, los que nos gusta trabajar con este proyecto y los que nos interesa trabajar con este otro, pero fíjense que también tengo, grupos flexibles para compensar o avanzar, es decir, nos podemos juntar por 2 semanas un grupo de estudiantes que tenemos que mejorar alguna capacidad que todavía no hemos logrado avanzar. ¿Por qué también la diversidad? Yo les decía al principio que podemos diferente. Y allí tenemos los aportes bien interesantes de Philippe Mérieux, que él plantea cómo hacer trabajar juntos a los diferentes. Él dice que el desafío más interesante que tiene la escuela es que trabajen juntos los que piensan diferentes, porque los que piensan igual o son amigos ya se juntan espontáneamente, no necesitan que nosotros los agrupemos. Entonces, él dice, la escuela debería enseñar a los estudiantes a trabajar con los que piensan distinto, para prepararlos para una sociedad donde, por supuesto, no todas las personas piensan igual, y cómo vivir en democracia implica poder conversar con otro aunque piense diferente. Así se construyen las democracias en nuestro mundo. Entonces, una tarea, un desafío muy importante que tenemos es hacer trabajar juntos a los que piensan diferente. También tenemos proyectos de redes de tutoría, donde estudiantes más grandes hacen de tutores de los más pequeños, o la tutoría entre pares, donde un estudiante le enseña a otro un tema que el estudiante que enseña le gusta o sabe mucho, y esos temas absolutamente pueden ser temas de los propios diseños curriculares. A modo de ejemplo, quiero mostrarles un par de ejemplos de actividades bien concretas donde podemos ofrecer diversidad. Fíjense, yo puedo llevar en la materia de literatura 3 cuentos, los 3 cuentos de ciencia ficción, 3 cuentos de ciencia ficción diferentes, donde los estudiantes pueden elegir cuál de los cuentos quieren leer, porque para mí lo común sería que lean un cuento de ciencia ficción. Me da lo mismo que lean el cuento 1, el cuento 2 o el cuento 3. Lo que les voy a pedir, fíjense, que pueden elegir el cuento, pero la actividad que van a hacer es la misma. Por ejemplo, quisiera que todos escriban un final distinto al cuento. Entonces, lo común es que escriban todos un final. Quiero que escriban, que la actividad de escritura sería lo común, pero cada uno lo puede hacer con el cuento que más le interese. Al revés, llevo un cuento, porque ese cuento quiero que lo lean todos, pero les propongo 3 actividades diferentes para hacer con el cuento. Agregar un personaje, o sea, intervenir el cuento con un nuevo personaje, cambiarle el final, hacer una historieta, un cómic con el cuento. Entonces, lo común para todos sería que todos leen el mismo cuento, pero pueden hacer actividades diferentes. Fíjense, este es otro ejemplo de cómo puedo ofrecer diversidad. Este es un juego de mesa. En mi país se llama tatetí, en otros países se llama 3 en línea o tic-tac-toe, donde fíjense, aquí hay una oferta de 9 actividades. Los estudiantes tienen que elegir de las 9, 3. Pero fíjense cómo. Pueden elegir una línea diagonal, la otra línea diagonal, la línea vertical o la línea horizontal. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que en las 4 propuestas, todos los estudiantes pasan por la número 5, la del medio.
En la número 5, en este ejemplo, sería lo común a todos los estudiantes. Pero después pueden elegir, porque aquí tienen crear un video en el número 1, en el número 3 tienen escribir un diario, en el 4 crear una línea de tiempo. Fíjense que ahí hay mucha diversidad de recursos, diversidad de estrategias para trabajar, a veces son individuales, a veces son en grupos. Los estudiantes tienen opciones, que es uno de los ejes fundamentales del trabajo con la diversidad. Un ejemplo más, escribir fíjense, frente a un tema que es común para todos, el ascenso y la caída de Napoleón, hay 5 opciones para que los estudiantes elijan. Escribir un ensayo sobre el ascenso y la caída de Napoleón, crear una infografía sobre el ascenso y la caída de Napoleón, crear una caricatura política, crear un mini documental, crear un podcast ficticio de entrevistas. Fíjense que acá el contenido disciplinar es el mismo para todos, pero les ofrezco a los estudiantes distintas maneras en realidad de expresar lo que aprendieron sobre el tema. Por supuesto que trabajar en torno a proyectos, casos, problemas, son las estrategias que más favorecen el trabajo en el aula heterogénea. Para ir cerrando, compartir con ustedes algo así como cuáles son esas ideas centrales que de alguna manera fuimos recorriendo para el trabajo con la diversidad, con el aula heterogénea. Primero, que los estudiantes tengan siempre posibilidades de elección para salir un poco de la escuela homogénea donde todos hacen lo mismo al mismo tiempo con los mismos recursos. Esta posibilidad de elegir con muchas actividades que hemos visto de evaluación formativa, como el desarrollo de las habilidades metacognitivas, del aprender a aprender, para desarrollar autonomía, implica que cada estudiante va a llegar a ser un estudiante autónomo con otras fortalezas, con otras debilidades, con otros modos de aprender, pero todos queremos que todos lleguen a desarrollarse autónomamente. Tenemos muchas alternativas de entornos educativos, hoy tenemos muchos recursos tecnológicos, tenemos materiales escritos, tenemos la radio, la televisión, o sea, el uso de distintos entornos educativos y la idea de flexibilidad. Si hay algo que caracteriza al aula heterogénea y a la posibilidad de ofrecer opciones, es un docente con capacidad de flexibilidad, para permitir que 3 estudiantes estén trabajando en una actividad de video y otros 3 estudiantes estén trabajando con un texto escrito y otros 4 estén a lo mejor resolviendo preguntas para hacer en una entrevista a alguna persona que van a entrevistar. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos nosotros como docentes? Primero, nuestra capacidad de reflexionar para entender e identificar qué podemos diferenciar. No siempre diferenciamos todo, hay momentos que estamos trabajando con lo común para todos, entonces poder distinguir qué diferenciar, poder distinguir cómo diferenciar. Y les decía, por ejemplo, que no se trata de si tengo 30 estudiantes, hacer 30 propuestas diferentes. Y lo tercero es explicar por qué diferenciar. Es muy importante para los estudiantes y para las familias entender que diferenciar implica dar posibilidad de que el estudiante se apoye en sus fortalezas y no en sus debilidades, que se conecte mejor con el aprendizaje, porque efectivamente sabemos que aprendemos mejor cuando nos interesa algo. Nosotros como adultos, fíjense que en situaciones de la vida cotidiana, no hace falta pensar solo en la educación, cuánto nos sentimos mejor cuando nos dicen que tenemos opciones frente a un problema, frente a una situación, que cuando nos dicen esta es su única opción, ¿no es cierto? Nos conectamos mejor con ese problema, con esa situación, cuando tenemos opciones.
terminan de aprender algo, nosotros podemos asegurar que algunas ideas centrales las aprenden todos, pero no podemos asegurar, porque no sucede, que todos los estudiantes aprendan exactamente lo mismo, de la misma manera. Les doy un ejemplo de esta conferencia que yo acabo de ofrecer. Imagínense que yo doy la conferencia ahí en vivo, en presencial, con ustedes, y cuando termina la conferencia me paro en la puerta y le pregunto a cada uno que va saliendo que me diga 2 o 3 ideas que fueron las ideas más importantes. ¿Ustedes creen que todos los asistentes me responderían las mismas 2 o 3 ideas? Seguramente no. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a intentar poner en común? Lo que sea más relevante de ese proyecto. No todo el recorrido, porque entonces le estaría quitando el sentido de la diversidad de trayectorias. Entonces, por ejemplo, supónganse que el ejemplo que yo les daba de historia, lo que a mí me interesaría, por ejemplo, es que comprendan, por ejemplo, por qué ocurrió la Revolución Francesa, ¿no? Supónganse que yo quiero que ustedes entiendan el sentido de una revolución, la francesa o cualquier otra, no importa. Ustedes van a haber hecho muchas actividades, van a haber recorrido fuentes de información, distintos ejercicios. No necesito poner en común todo eso. Tengo que hacer una buena selección a priori de qué tiene sentido compartir vinculado a esas competencias, esas capacidades que tienen que alcanzar. Entonces, por ejemplo, puedo decir que en este proyecto vamos a compartir qué herramienta tecnológica le fue más útil a cada uno para obtener información válida y confiable. En otro proyecto vamos a compartir las conclusiones desde distintas perspectivas, para que entendamos todo que hay distintas maneras en que miramos ese mismo fenómeno. Entonces yo elijo algo que sea valioso de compartir, en lugar de hacer esas puestas en común larguísimas, donde cada grupo expone lo suyo y la mayoría no escucha. Entonces hago una buena selección de aquello que voy a compartir. Esa sería la respuesta a esta inquietud. Bueno, yo puedo tener siempre algunos instrumentos de evaluación que sean iguales para todos y puedo tener algunos diversos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si lo que yo estoy evaluando es la capacidad de comunicar ideas en lengua materna, podría pedirle que todos tienen que hacer una exposición oral, ¿no? Tienen que comunicar ideas con claridad, bien organizadas y demás, pero pueden elegir el tema. A un estudiante que le interesa el fútbol puede comunicar ideas sobre fútbol, a un estudiante que le gusta la música puede comunicar ideas sobre la música, porque lo que yo quiero evaluar es su capacidad de comunicar ideas en lengua materna. Entonces ahí no tendría problema en que lo común para todos es que tienen que hacer una exposición oral, y lo que puedo ofrecerles de opciones son los temas sobre los cuales van a comunicar sus ideas. Y ahí tengo el ejemplo de las dos cosas, lo que sería común a todos y lo que podría ofrecerles como opción. Los padres de familia no tienen por qué saber que hay otros enfoques. Digo, ustedes recuerden que probablemente esos padres de familia no han cursado una escuela que atiende a la diversidad, sino han cursado una escuela homogénea, y entonces no tendrían por qué saber qué significa trabajar con la diversidad, como tampoco tienen por qué saber qué es la evaluación formativa, porque hay otras maneras de evaluar
que no sea solo un examen escrito, ¿no? Entonces hay una función que nosotros hemos tenido que asumir a partir de la pandemia, función que no es para asumir en forma individual, sino es institucional, de explicar mucho a las familias qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué, cuál es su sentido, ¿no? Es un trabajo, diría, de hormiga, en el sentido de que pasito a paso, ¿no? Con un lenguaje sencillo, no le puedo decir a la familia, su hijo tiene que desarrollar una habilidad metacognitiva que lo lleve al desarrollo de la autonomía, ¿no es cierto? Porque no son docentes y no tienen por qué serlo, pero entonces yo lo tengo que explicar. La autonomía significa que el niño pueda organizar su tarea, su tiempo, que cuando no sabe resolver algo, cuáles son los caminos, qué es lo que tiene que hacer, eh, cuántas veces explicarle a las familias que el error forma parte de los procesos de aprendizaje, que no hace falta que la familia responda a la tarea por el niño para que esté correcta, sino que, bueno, todo esto hay que explicarlo, hay que mostrarlo con ejemplos, ¿no? Y obviamente lleva tiempo, y no es que lo explico una vez y ya está, ¿no? Hay que insistir porque venimos de un modelo distinto. Yo creo que cuando, por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, ¿no? Si yo llevo un cuento con 3 propuestas de actividades, la planificación es esa, que voy a llevar un cuento y que van a tener 3 posibilidades de elegir con qué actividad quieren resolver, no son 3 planificaciones. Y lo que voy a hacer, en principio, es permitirles que elijan cada estudiante con cuál de las 3 propuestas. No tengo yo que indicarle con cuál hacer, en principio. Ahora, voy a tomar ese mismo ejemplo y digo, supóngase que cada vez que yo llevo propuestas, usted, María, siempre elige la propuesta que dice dibujar. Entonces, ¿yo qué quiero? No la voy a dejar a María toda la vida dibujando. Entonces, probablemente en mi intervención como maestra, después de 3 o 4 veces que María elige siempre dibujar, me voy a acercar a María y le voy a decir, María, hoy, además de dibujar, te propongo que también le busques, escribas un final distinto al cuento. ¿Se entiende? Ahí es donde yo voy a intervenir como maestra, pero no estoy haciendo 3 planificaciones distintas. Es la misma planificación con opciones. Nosotros sabemos que primero no podemos generalizar porque depende de la necesidad educativa. Hay distintas necesidades educativas, algunas son mucho más complejas para trabajar y otras son más sencillas. Entonces, primero, no podemos generalizar, pero muchas veces con necesidades educativas no muy complejas, cuando les damos opciones, también los niños pueden elegir una de esas opciones. Si yo tomo el ejemplo de les propongo dibujar, o les propongo escribir, o les propongo grabar un audio, es probable que alguna de ellas pueda elegirla y no tengo ningún problema en que elija de la misma manera que eligen todos los demás. Mi intervención podrá ser en el mismo ejemplo que daba antes. A veces tengo que intervenir con ese niño y a veces voy a tener que intervenir con otro niño que no tiene una necesidad educativa especial, pero siempre quiere dibujar y no quiere hacer otra cosa. Entonces, la verdad es que debería formar parte del mismo grupo de opciones. Esto no es igual si la necesidad educativa es muy compleja y requiere de indicaciones muy especiales. Es decir, si yo tengo un niño cuya indicación es que no puede hacer nada escrito solo, obviamente voy a tener que pensar o diseñar una actividad para él como lo venía haciendo hasta ahora, ¿se entiende? Pero en general, debería incorporar a los niños con necesidades educativas que sean
voy a decir entre comillas, más simples, a la misma diversidad de estudiantes que tengo adentro del aula. Porque uno puede ser Claro. un estudiante muy lento, que no tiene ninguna necesidad educativa especial, pero es muy lento. O un niño muy tímido, no tiene ninguna necesidad educativa especial, pero seguro que le cuesta más hacer una exposición oral a ese niño porque es tímido, no porque tiene una necesidad educativa especial. Entonces, nosotros hablamos de diversidad de todos los que estamos adentro de un aula. El tímido, el que tiene síndrome de Down, el ansioso, el que se enoja todo el tiempo y es irritable, el que es impaciente, no, o sea, todo tipo de diversidades. Y no solo pensando en los que tienen una necesidad educativa. Hace muchos años ya que trabajamos con adecuación curricular. Y también querría decir que las escuelas rurales, las escuelas plurigrado, tienen muchísima experiencia en el trabajo. No hay mejor aula heterogénea que el aula plurigrado en una escuela rural, donde trabaja un niño de 7 años con un niño de 12 años, y hay muchos momentos donde están trabajando juntos, porque el tema es el mismo, pero cada uno tiene otras opciones de actividades, o el más grande funciona de tutor con el más chico, o de repente el de 11 le apasionan los cohetes y al de 7 también, y aprenden mucho los dos porque están apasionados por el tema, más allá de la edad. Bueno, ahí tenemos un lindo modelo para tomar y copiar de la escuela multigrado, ¿no? Y tomar muchas ideas para el aula heterogénea de escuelas que no son, por supuesto, rurales o pluriedad. No me preocupo mucho por identificar los estilos de aprendizaje, porque yo tengo una manera de saber cuando yo ofrezco opciones, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy simple. Ofrecí una opción de pintar, una opción de escribir y una opción de filmar, para tomar un ejemplo muy sencillo. No hace falta que yo identifique el estilo. Lo que yo voy a hacer es registrar en una grilla qué es lo que va eligiendo cada estudiante mío. Y marcar simplemente con una tilde. Y digo, María eligió dibujo, Rebeca eligió el video, Mari eligió el audio o la pintura o la escritura, no importa. Y lo que voy haciendo es ese registro. Ese registro me va dando mucha información acerca de qué van eligiendo. Si María siempre elige, o muchas veces elige dibujar, digo, hay algo María que le gusta de eso, hay algo que le resulta más sencillo. No necesito ir a hacer un diagnóstico de estilos, sino cuando ustedes eligen, yo me voy informando, inclusive nosotros, por ejemplo, esa grilla la llevamos los maestros, pero también le pedimos a los niños que lleven su propia grilla. Entonces dice, actividad 1, pinté, actividad 2, dibujé, actividad 3, pinté, ¿no? Y en algún momento hacemos uno de esos ejercicios maravillosos metacognitivos, donde nos reunimos y le decimos a los niños, cada uno mire su grilla. ¿Y qué puede decir? Y yo levanto la mano y digo, yo de las 4 veces pinté 3. ¿Ok? Entonces yo tengo información no solo para saber que le gusta pintar, sino para pensar la próxima le voy a pedir que si quiere primero pinte, pero ahí voy a intervenir como maestra y le voy a decir, bueno, además de pintar, te pido que en esta también escribas. Entonces, no necesito yo hacer diagnósticos, sino cuando ellos eligen, me están dando a mí información de qué es lo que están eligiendo, y lo que eligen en general está vinculado a lo que más o les resulta fácil o más les interesa, más que hablar del estilo de aprendizaje. Porque no se olviden que los estilos de aprendizaje están muy ligados a qué estoy aprendiendo. Por ejemplo, si yo fuera alguien muy visual, ¿no? Muy visual, y ustedes me están enseñando a nadar, por más que yo sea visual, en algún momento me tengo que tirar a la pileta, ¿verdad? Si no, no voy a aprender a nadar. Entonces digo,
Rebeca tiene estilo visual, entonces yo voy a leer sobre natación 10.000 libros, pero nunca voy a aprender a nadar. Entonces, el estilo tampoco me sirve definir el estilo porque depende del contenido que yo estoy aprendiendo, depende de la disciplina, ¿se entiende? Al que le gusta todo, si lo puede, por ejemplo, ver en imágenes. Voy a mirar 100 videos sobre natación. ¿Ustedes creen que con eso voy a aprender a nadar? No. Entonces, el estilo, supuestamente, que yo tengo visual, para aprender a nadar no me va a servir, voy a tener que cambiar de estilo. Entonces, en realidad el concepto de estilo no es tan ajustado porque depende mucho qué es lo que estoy aprendiendo. Excelente, excelente estrategia en equipo, en pares, en tríos, ¿sí? Obviamente si dispongo de tecnología, ¿no? Si un niño no tiene conectividad, pero si yo dispongo de tecnología, maravilloso. Fíjense, imagínense que ahora, si fuéramos un número razonable, podríamos dividirlos en grupos. Y ustedes podrían hacer un ejercicio maravilloso de buscar un ejemplo, de hacer ese juego que les mostré, que en mi país se llama tatetí, no sé cómo se llama en Perú, ese juego, 3 en línea, o tic-tac-toe, y podrían diseñar un ejemplo de esos y volver después a este grupo grande, a esta sala grande, y compartir los ejemplos maravillosamente bien, claramente.